comité organizador del Congreso, 19 Congreso Nacional y 9º Congreso Internacional de Psicología, por la invitación a participar en esta actividad. Mi nombre es Susana Gavidia y yo les estoy hablando desde Australia. Y ahí les estoy poniendo un mapita para más o menos se den cuenta, bueno, todos ustedes, imagino, ya conocen de Australia, y aquí las flechitas es donde estoy yo. Yo trabajo en Melbourne en tiempos de prepandemia, ahí es donde estaba viajando, pero yo vivo en Bendigo, en el estado de Victoria. Y por supuesto, Australia es un país muy bonito y con muchas dotes naturales, como ustedes pueden ver. Ok. En lo que se refiere a la agenda para esta presentación hoy día, en realidad yo quisiera usar esta oportunidad para hacer un llamado a poner la niñez peruana, temprana y peruana y de todo el mundo en el mapa. Y más que tener un foco en el desarrollo, en el problema de desarrollo o discapacidad, más que todo es en el problema o el reto que tenemos en lo que se refiere a la intervención temprana. Entonces vamos a hablar de la importancia de esta intervención. Vamos a hablar de las bases conceptuales y empíricas de la intervención temprana. Hay muchas investigaciones que han estado incorporándose en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas, se podría decir, especialmente en lo que se refiere al impacto de COVID-19. Luego, el rol del psicólogo, una reasignación del rol del psicólogo en el contexto de los nuevos desarrollos que existen. Y por supuesto, más que todo, lo que yo quería presentar es una visión, digamos, más sistémica de la intervención temprana, en lugar de una visión micro, ¿no? de intervención en lo que se refiere a las terapias, etcétera, que uno puede usar como psicólogo. Luego de eso vamos a hablar un poco, hacer unas conclusiones acerca de la presentación y una nota final con la que yo les quisiera dejar con unas preguntas que quizás ustedes puedan contestarlas después con sus compañeros y con sus colegas. Ok. Entonces, el desarrollo infantil, el periodo que nos estamos refiriendo es aquel que sucede del nacimiento hasta 6 años, 7 años de edad. Algunos países lo consideran hasta los 8 años de edad, los primeros 2 años de educación primaria, pero para la presentación hoy día nos vamos a referir solamente del nacimiento hasta los 6 años de edad. Y también en lo que se refiere a los problemas de desarrollo, vamos a hablar acerca de 2 tipos de problemas. Los problemas de trastorno de neurodesarrollo, que ustedes seguramente están bastante familiarizados, por ejemplo, discapacidad intelectual como síndrome de Down o desorden autista, el espectro autista, etcétera. Muchos de esos que son, digamos, diagnosis que se llevan a cabo, ¿no? Y por otro lado, yo también quisiera considerar, y en las últimas investigaciones se está haciendo hincapié en esto, es que hay muchos niños que presentan problemas de desarrollo por una serie de vulnerabilidades que no han sido particularmente identificadas como trastornos, ¿no? Sino son demoras en su desarrollo cognitivo, desarrollo de lenguaje o socioemocional y conductual, debido a experiencias de desventaja en su entorno que los coloca en una posición vulnerable, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, el estatus, aquí en Australia tenemos bastante inmigrantes y refugiados, y la población indígena aborigen
sufren muchos problemas de desarrollo y de riesgo, ¿no? Entonces, es una visión amplia de problemas de desarrollo temprano infantil. Y eso es a propósito, porque lo que vemos es de que hay muchos de estos niños cuyas vulnerabilidades pasan a través de su vida y no son detectadas a tiempo, lo cual tiene un impacto posterior. Entonces, ¿cómo es que definimos la intervención o la atención temprana? Es básicamente el proceso de proveer apoyo y servicios especializados para bebés y niños pequeños con discapacidad o retraso en el desarrollo y a sus familias con el fin de promover su desarrollo, bienestar y participación en la comunidad. Aquí lo que es importante hacer hincapié es de que estamos hablando de no solamente de proveer los procesos terapéuticos, sino también ver que estos procesos realmente están ayudando a los niños a participar en la comunidad y a sus familias, por supuesto, ¿no? Porque muchas veces, porque los niños presentan ciertos problemas o ciertas desventajas, muchas familias no participan en la comunidad por una serie de razones, a veces hasta de estigma, ¿no? Es importante que nosotros consideremos diferentes niveles de intervención temprana. Y este es un enfoque básicamente de salud pública que se ha estado hablando hace muchísimo tiempo, desde los años 2000, antes de los años 2000. Offord fue un autor muy importante en esta área, en salud mental. Y después, en lo que se refiere específicamente al desarrollo de intervención temprana, los doctores Sean Koff y Phillips escribieron increíble pieza que se llamaba Desde las neuronas hasta los vecindarios, ¿no? La ciencia del desarrollo temprano. Y dentro de esta área que tenemos tres niveles que son importantes para nosotros considerar cuando hacemos intervenciones, ¿no? El primer nivel, que es el nivel llamado comúnmente de prevención universal, que cubre lo básico, los servicios de salud, el cuidado estable y receptivo para todos los niños que ellos necesitan para tener mentes y cuerpos sanos, ¿no? Aquí hablamos de cosas como nutrición, acceso universal a educación inicial, ¿no? Acceso a un techo, tener un techo sobre la cabeza, etc. Este nivel universal es uno de los esfuerzos más preventivos más importantes a los que tenemos que prestar atención en intervención temprana y que desafortunadamente muchos países no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, hay niños que presentan como problemas de regulación emocional que son muy, muy, muy leves, pero como si no se les presta atención, eso se puede exacerbar más tarde. Luego tenemos el segundo nivel, o focalizado o selectivo, como también se le llama, que son intervenciones desarrolladas de acuerdo a las características específicas de niños y de familias, que son dirigidas a un subgrupo particular. Por ejemplo, estamos hablando aquí de intervenciones para niños que viven en zonas rurales, ¿no? A veces hay que desarrollar estrategias específicas para niños que están en situaciones remotas, ¿no? Luego tenemos el tercer nivel, que es el nivel especializado o indicado. Y en este nivel se ofrecen servicios bastante especializados y terapéuticos para niños y familias propensas a tener demandas que son específicas o algunos estresores, ¿no? Aquí desarrollamos, por ejemplo, tratamientos para instancias de maltrato infantil, abuso de sustancias en niños que son un poco o jóvenes, intervenciones con discapacidad identificadas. Interesantemente, a nosotros los psicólogos generalmente nos han entrenado, hemos aprendido a focalizar en esta área, en la área especializada.
cuando en realidad, desde mi punto de vista, creo que tenemos capacidad para poder trabajar en estas otras dos áreas, ¿no? Ok, ¿por qué es importante la intervención en la primera infancia? Bueno, hay muchas razones para esto. Tenemos el hecho de que la primera infancia, y han trabajado, muchos profesionales han trabajado en ese tema, desde médicos, psicólogos, maestros, hasta economistas, ¿no? Y pensamos en la atención temprana como prevención. Sin embargo, hay otros aspectos que meritan resaltar en lo que se refiere a la importancia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la experiencia que tiene un impacto duradero sobre lo que llamamos la arquitectura del cerebro y su desarrollo de tal manera que brinda los cimientos suficientes para salud, aprendizaje y conducta. Como ustedes saben, en esta etapa de crecimiento temprano, miles de millones de neuronas se comunican entre sí y se envían señales eléctricas. Estas conexiones forman circuitos que luego se convierten en los cimientos básicos de la arquitectura cerebral. Estos circuitos, conexiones, se multiplican rápidamente y se refuerzan con el uso repetido. Entonces nuestras experiencias y entornos dictan cuáles circuitos y conexiones se usan más frecuentemente. Mientras más se usan, estas conexiones y estos circuitos son más fuertes y permanentes. Menos se usan, van desapareciendo poco a poco por un proceso que se llama recorte, o en inglés se llama pruning. Entonces, es importante que estos circuitos que son sencillos se vayan reforzando poco a poco, formando rutas que informan las diferentes funciones del cerebro. Sin embargo, así como hay intervención y apoyos tempranos para reforzar estos circuitos, también esta etapa sensible de desarrollo y aprendizaje también es una etapa de vulnerabilidad, ¿no? Porque hay muchas condiciones de adversidad que pueden socavar el desarrollo de estos circuitos neurales en niños pequeños y así impactar su futuro en el aspecto cognitivo, social y hasta económico, ¿no? Y de autorregulación, las cuales proporcionan desarrollo. Y aquí creo que hay algunas personas, algunos colegas que están presentando hoy día acerca de este tema. Esas son críticas, estas habilidades, es como el sistema de control de tránsito aéreo que tenemos en nuestros cerebros, que gestiona las llegadas y los despegues de muchos aviones en diversas pistas, y puedo hacer esa analogía, ¿no? Estas funciones ejecutivas nos permiten retener y trabajar con la información en nuestros cerebros. Nos permite centrar nuestra atención, filtrar las distracciones y cambiar la marcha mental, ¿no? Hay muchas actividades que fomentan estas funciones ejecutivas y autorregulación. No tenemos tiempo para entrar a eso, pero es muy importante que las tengamos en cuenta y son cruciales, esenciales en la primera infancia. Luego tenemos el imperativo económico, que en realidad no necesita mucha explicación. Las ventajas y desventajas que se sufren en la primera infancia pueden amenazar o reforzar la vitalidad, la productividad y la sostenibilidad de familias y por lo tanto de todos los países. Y los avances más recientes en la ciencia de desarrollo cerebral nos dan una oportunidad para resolver los problemas más económicos. Hay mucha gente que ha escrito esto. James Heckman escribió acerca de las ventajas económicas de hacer una intervención temprana con niños. Y esto estamos hablando con niños con problemas de desarrollo leve, pero con niños también que tienen una discapacidad identificada. Y por último tenemos los resultados a largo plazo, que es digamos, una importancia increíble por todo lo que estamos aprendiendo acerca del impacto de lo que sucede
en la edad temprana. Y aquí tenemos un diagrama que más o menos muestra cómo es que este diagrama fue desarrollado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, the Centers for Disease Control and Prevention. Y ellos hablan de las experiencias adversas en la niñez, que están vinculadas por lo menos con 5 de las 10 principales causas de muerte. Ese es el tipo de investigación que están haciendo. Entonces, este análisis que estos centros han estado conduciendo proporcionan unas estimaciones integrales del potencial para mejorar la salud de las personas, ¿no? Aunque este trabajo se está haciendo en Estados Unidos, hay otros países que también se hacen, y precisamente pienso que en el Perú también he visto que hay algunos investigadores que están abordando esta situación. Estas experiencias adversas son una variedad, incluye una variedad de ellas, ¿no? Por ejemplo, ser víctima de abuso cuando es niño, ser testigo de violencia, o observar el uso indebido de sustancias en el hogar, o tener al mamá o al papá en la cárcel, o tener un problema de desarrollo que es inherente, ¿no? La exposición a estas experiencias puede producir estas respuestas de estrés tóxico, que son extremas o repetitivas, y pueden tener daños físicos a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo este tipo de cosas, esto nos lleva a focalizar un poco más en la parte de la ciencia de la intervención temprana, y eso es lo que yo quisiera girar nuestra atención ahora acerca de las bases conceptuales y empíricas de la intervención temprana. ¿Cómo estamos por tiempo? 9:21, o sea que todavía, perdón, aquí estamos en la mañana, por eso estoy diciendo 9:21 de la mañana, y son 5:21 allá de la tarde en el Perú. Ok, y en lo que se refiere a las bases conceptuales y empíricas de la intervención, tenemos un montón de información, bastante información, algunas que son bien antiguas, que ya las sabemos como psicólogos, y hay otras que son un poquito más nuevas, que aunque no son nuevas, pero han sido, digamos, reveladas en los últimos años, y que recién ahora las estamos viendo un poco más en la práctica, o están siendo traducidas en las políticas o en las prácticas de psicólogos y de otros colegas en disciplinas que están interesados en esta etapa del desarrollo. Entonces, dentro de las noticias antiguas tenemos el uso de usar una base conceptual ecológica. Es la más efectiva al considerar cuando desarrollamos programas de atención y apoyo temprano. O sea, aquí estamos hablando de Bronfenbrenner, el famoso Yuri Bronfenbrenner, psicólogo de desarrollo de los años 70, ¿no? Luego, la importancia de los contextos familiares, desde el apego temprano, el apego seguro temprano, hasta el monitoreo de adolescentes. O sea, el contexto familiar es esencial, vital en el desarrollo temprano. Programas psicoeducativos y clínicos, que son los que nosotros llevamos a cabo la mayor parte del tiempo, y apoyos en la comunidad. Estas son cosas que nosotros ya, digamos, tenemos conocimiento, ¿no? Noticias que son menos antiguas es lo que estamos hablando de cómo es que una serie de factores de diversidad y protección interactúan para poder afrontar situaciones de reto, ¿no? Por ejemplo, las relaciones con pares y con adultos son fundamentales para el desarrollo de otras habilidades, especialmente las cognitivas. Eso sabíamos nosotros, que las relaciones son importantes, por ejemplo, un apego seguro entre la madre y el niño, pero ahora sabemos que no solamente es la madre y el niño, sino también es el padre, son los hermanos, son los tíos, son los vecindarios. Luego tenemos lo que ya llamamos la ciencia de la negligencia, ¿no? Este es un desarrollo basado en estudios realizados con niños en una variedad de entornos que muestran de una manera concluyente que la privación o negligencia severa perturba las maneras en
la manera en la cual el cerebro de los niños se desarrolla y procesa la información, aumentando el riesgo de desórdenes de atención, emocionales, cognitivos y de comportamiento. Y bueno, y esto altera el desarrollo de los sistemas biológicos en respuesta al estrés, y hay un mayor riesgo posterior de experimentar la ansiedad, depresión, problemas cardiovasculares. Está asociado a un riesgo considerable de experimentar dificultades emocionales o interpersonales, igual que aprendizaje y rendimiento escolar. Y por supuesto, quizás lo más importante, que también no es tan nuevo, es que la prevención funciona. O sea, esfuerzos que nosotros dirigimos en este sentido pueden prever la negligencia. O sea, nunca es tarde. Si no podemos apoyar a niños entre los 0 y los 6 años, no es muy tarde, porque los circuitos se están formando todavía. Entonces, podemos nosotros, a través de intervenciones apropiadas, secundarias o focalizadas, como las habíamos visto en esa pirámide anterior, nosotros podemos todavía prever problemas mayores en el futuro. Lo que se refiere a las noticias un poquito más nuevas, que había hecho un tanto de hincapié a lo anterior, es que ahora, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de relaciones con otros. Las relaciones con otros son críticas, porque críticas no solamente en el aspecto emocional y social, sino también en el aspecto cognitivo. Entonces, de tal manera que ahora, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de estudios curriculares en educación inicial, estamos hablando también de la importancia de aspectos socioemocionales dentro del currículum, porque eso es crítico, ¿no? Y más aún en educación preescolar, ¿no? Donde tenemos la oportunidad de poder intervenir en estos aspectos de relaciones. Y por supuesto, esto empieza desde que los niños son bebés, ¿no? En lo que se refiere a cómo nosotros respondemos a la interacción entre ellos y nosotros. Estamos viendo también un foco de intervención integrada de niños, familias y comunidades, en la que ahora tenemos que ver resultados no solamente para niños, tenemos que ver cuáles son los resultados para las familias y cuáles son los resultados para las comunidades. Y eso a veces nosotros nos hemos concentrado, cuando hablamos de apoyos de intervención, solamente en el niño, cuando nosotros tenemos que ver cómo es que el niño y la familia interactúan, y cómo es que la comunidad o el entorno alrededor de la familia también interactúa con la familia, para poder nosotros apoyar a los niños indirectamente, ¿no? Y hay metodologías que nos permiten hacer esto, cuestión de ver esos efectos, ¿no? Por ejemplo, los programas de lógica, que algunos servicios han implementado para ver cuáles son las variables de entrada, los mecanismos de cambio y luego las variables de salida o los resultados que queremos para niños, familias y comunidades. Otra noticia nueva, que también no es nueva, pero estamos viendo más consistentemente es la importancia de ambientes naturales para el aprendizaje y la consolidación de competencias de niños. O sea, ahora lo que vemos es que las mejores intervenciones para niños con problemas en el desarrollo se llevan a cabo dentro de los ambientes naturales donde los niños funcionan, ¿no? No en un consultorio, dentro de la casa, dentro del supermercado. Cómo es que una mamá o un papá puede implementar una estrategia de cambio conductual del supermercado, y eso puede significar que nosotros tengamos que ir con los padres al supermercado. O sea, cómo es que nosotros podemos introducir el cambio dentro de las rutinas diarias de los niños, porque si no va a tener que haber todo un aprendizaje en un sitio aislado y llevar a otro sitio aislado. Por supuesto, a otro lado, a otro ambiente, que es difícil para el niño generalizar, y también para la familia, si no está dentro de su ambiente cotidiano, ¿no? Por supuesto, hay otras intervenciones que nosotros psicólogos hacemos, por ejemplo, en cuestiones de trauma, que eso
es importante que podemos, y intervenciones de juego, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo mejor que jugar con otros niños, ¿no? Y nosotros intervenir o proveer nuestras estrategias dentro de ese ambiente. Y eso, obviamente, se consolida el aprendizaje y las competencias de los niños. ¿Y cuáles han sido las noticias más nuevas? Y con esto terminamos las noticias, creo yo, de las bases conceptuales. Y básicamente lo que estamos viendo ahora, y el National Scientific Council on the Developing Child ha recientemente publicado un documento acerca de la conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que los entornos que creamos y las experiencias que brindamos a los niños pequeños y sus familias afectan no solo el cerebro en desarrollo, sino también otros sistemas fisiológicos, ¿no? Todos los sistemas biológicos del cuerpo interactúan entre sí y se adaptan a los contextos en los que se desarrolla un niño, para bien o para mal. Y las adaptaciones en un sistema pueden influir en las adaptaciones en otros sistemas biológicos. Entonces, si nosotros pensamos en todos los sistemas del cuerpo de un niñito pequeño que deben funcionar de una manera altamente coordinada para responder a condiciones desafiantes. Entonces, la respuesta biológica inicial es la misma si la experiencia es una experiencia normativa de corta duración, como el primer día en un centro de cuidado infantil, o el trauma continuo del abuso físico recurrente. Es la duración, la gravedad y el momento de la experiencia, junto con la disponibilidad de relaciones de apoyo, que van a determinar si la respuesta es en última instancia dañina o estimulante del crecimiento físico y mental del niño. En todas estas situaciones, los sistemas del estrés del cuerpo responden coordinando múltiples componentes interactivos. Nuestra colega Eliana Delgado hace un momento habló de esto, en la cuestión del estrés y el impacto en el sistema nervioso autónomo y el funcionamiento cardiovascular, la respiración, etc. Y que nos impulsa a hablar esta respuesta de huida o de lucha, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo dejamos en este sentido, la importancia del cerebro y el resto del cuerpo. Luego estamos hablando de una nueva necesidad de competencias profesionales, y esto no solamente en lo que se refiere a psicólogos, pero también a otras disciplinas, pero nosotros como psicólogos también tenemos que cambiar quizás un poquito cómo es que enfocamos nuestras habilidades. Por ejemplo, el uso de la transdisciplinariedad, creo que así se traduce en español. Lo que estamos hablando aquí es de poder nosotros establecer un sistema de coordinación de servicios o de apoyo para el niño, donde las fronteras entre disciplinas como que se borran un poco. Entonces, por ejemplo, yo como psicóloga le puedo enseñar a una terapista de lenguaje cómo es que ella puede usar técnicas de cambio conductual cuando está enseñándole a un niño a cómo, digamos, agarrar cómo puede repetir una palabra o cómo usar sus palabras, cómo usar el lenguaje, etc. Podríamos pasar toda una sesión hablando de transdisciplinaridad, pero si están interesados yo les podría enviar algunas referencias también. Justo paralelo a este concepto de transdisciplinaridad tenemos el concepto del trabajador clave. Ahora, particularmente aquí en Australia y en Estados Unidos, se le llama también el trabajador primario. Es una persona central, que es la que se relaciona con la familia. Y esa persona es la que incorpora los apoyos de diferentes en disciplinas, de diferentes servicios, ya sea de salud mental, de física, etc. Esa persona clave es una persona con unas competencias
bien específicas acerca de coordinación, poder absorber todo y desarrollar un programa con metas, etc. Y el tercer aspecto de competencias profesionales es la práctica del empoderamiento de familias. Aquí en Australia hemos hecho